Buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Medeiros, soy docente del Departamento de Bioquímica y les voy a presentar el tema de las vías de las pentosas fosfato. Empezaremos preguntándoles cuáles son los destinos de la glucosa 6-fosfato. Como podemos ver en este primer diagrama, la glucosa 6-fosfato puede dar glucosa para mantener la glicemia, puede ser metabolizada por glucólisis para dar piruvato y luego, dependiendo de la necesidad, el piruvato dar glucosa por gluconeogénesis o puede a través de la glucogenogénesis generar glucógeno para almacenarse. También puede transformarse en otros monosacáridos o disacáridos e ir a formar la parte glucídica de las glicoproteínas. Por último, en el tema que nos compete en este teórico, puede formar ribosa 5-fosfato y NADPH por la vía de las pentosas fosfato. ¿En qué consiste la vía de las pentosas? Tiene una fase oxidativa no reversible y una fase no oxidativa reversible. ¿Qué ocurre en la fase oxidativa no reversible? Ahí la glucosa 6-fosfato es oxidada a ribosa 5-fosfato, siendo el NADP+ el aceptor de electrones generando NADPH. Tenemos dos etapas en esta vía en que se forman NADPH. En la primera etapa, que es catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y en la etapa que es catalizada por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato es transformada en 6-fosfogluconolactona y luego por una lactonasa se forma 6-fosfogluconato. El 6-fosfogluconato, mediante la 6-fosfogluconato deshidrogenasa y la generación de NADPH y descarboxilación, se forma ribulosa 5-fosfato. Esa ribulosa 5-fosfato luego puede ser isomerizada a ribosa 5-fosfato. Entonces tenemos la transferencia de electrones al NADP+ para generar NADPH en la reacción catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y en la reacción que transforma el 6-fosfogluconato en ribulosa 5-fosfato. Por otro lado, esa ribulosa 5-fosfato formada puede isomerizarse para formar ribosa 5-fosfato o sufrir una epimerización para dar silulosa 5-fosfato. Acá en estas secuencias de reacciones tenemos la isomerización de azúcares de 5 carbonos, que van a ser los que comiencen la fase no oxidativa de la vía de las pentosas. Entonces, en resumen de esta primera parte de la vía de las pentosas, de la fase oxidativa, la fase irreversible, tenemos la generación de NADPH y de ribosa 5-fosfato. El destino o la cantidad que se forme de cada uno dependerá de las necesidades de la célula. ¿Qué se forma en la fase no oxidativa? En la fase no oxidativa, que es reversible, las pentosas fosfatos que se generaron en la fase oxidativa, como ser ribulosa 5-fosfato, silulosa y ribosa, son transformadas en hexosas y triosas fosfato para generar gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. La síntesis de ribosa 5-fosfato a partir de intermediarios de la glucólisis también es una vía posible. Como un azúcar de 5 carbonos se transforma en uno de 6 como fructosa 6-fosfato. Como podemos ver en este diagrama, la ribosa 5-fosfato y la silulosa 5-fosfato van a sufrir una reacción catalizada por la transcetolasa donde se van a transferir unidades de 2 carbonos para formar celdautulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Luego la transaldolasa va a activar la transferencia de unidades de 3 carbonos para formar fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Luego otra transcetolasa va a actuar transfiriendo unidades de 2 carbonos entre la silulosa y la eritrosa para finalmente formar gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato en esta fase no oxidativa reversible. En esta fase se comparten intermediarios en la glucólisis y la gluconeogénesis y todas las enzimas son citosólicas y como vemos todas las reacciones son reversibles. Entonces podemos ver acá en más detalle, marcado en amarillo,
la transferencia de los dos carbonos desde la celulosa 5-fosfato a la ribosa 5-fosfato para generar la acetoltulosa 7-fosfato y formando un azúcar de 3 carbonos que es el gliceraldehído 3-fosfato. Esta es la primera reacción que cataliza la transcetolasa y usa tiamina pirofosfato. La segunda reacción de la transcetolasa es la que transfiere también una unidad de 2 carbonos desde la celulosa 5-fosfato a la eritrosa 4-fosfato, formándose la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Por último, la transaldolasa va a transferir unidades de 3 carbonos. ¿Desde dónde? Desde la acetotulosa 7-fosfato al gliceraldehído 3-fosfato, para formar eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿De qué depende de que se dé una u otra vía? Depende de las necesidades de la célula. Lo que se forma en la vía oxidativa, que es NADPH y ribosa 5-fosfato, se van a usar para distintas fuentes en la célula. El NADPH se usa para las vías anabólicas como la síntesis de ácidos grasos, de hormonas esteroideas, la elongación de los ácidos grasos, síntesis de colesterol, de neurotransmisores, de nucleótidos superóxido y también para mantener el estado reductor en la célula. La reducción del glutatión, formando glutatión reducido, sirve para la defensa contra el aumento de oxidantes. También es la fuente de equivalentes de reducción para la hidroxilación de la citocromo P450 sobre compuestos aromáticos, esteroides, alcoholes y drogas. Finalmente, si la célula produce ribosa 5-fosfato, este se va a usar para la síntesis de nucleótidos. Entonces, dependiendo si las células necesitan NADPH y ribosa 5-fosfato en la misma cantidad, se dará la fase oxidativa. Si las células necesitan NADPH, se dará la fase oxidativa y la fase no oxidativa para que se vuelva a entrar al ciclo. Si las células necesitan ribosa 5-fosfato, se dará la fase no oxidativa en el sentido inverso, lo cual es poco probable en las células. El balance global de la vía de las pentosas fosfato, si consideramos que entran 6 glucosas 6-fosfato, se van a usar 12 NADP más y se van a generar 6 CO2, 12 NADPH y 5 fructosa 6-fosfato. ¿Qué pasa con la regulación de la vía de las pentosas fosfato? La regulación involucra a la primera enzima de la vía. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es inhibida por NADPH. La primer enzima de la vía es el punto de control y la relación NADPH-NADP+ va a determinar si la vía está inhibida o funcional. El NADP+ es un modulador alostérico positivo de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por otro lado, como podemos ver en la figura, a partir de la glucosa 6-fosfato y formándose la ribosa 5-fosfato, se genera el NADPH. El NADPH necesario, como ya les mencioné, para mantener el glutatión reducido. ¿Por qué necesitamos ese glutatión reducido? Porque la célula genera compuestos oxidantes, ¿sí? Ya sea a raíz del propio metabolismo, como especies reactivas del oxígeno, o frente a infecciones o ciertas drogas, o la ingesta de unas habas que causan
mayor oxidación en las células. Entonces, en el caso que nosotros de glucosa 6-fosfato, de deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como consecuencia de esto, se forman agregados de hemoglobina entrecruzada, lo que se llaman los cuerpos de Heinz. Se forman en las membranas de las células y someten a las células a un estrés mecánico cuando tratan de pasar a través de pequeños capilares. La acción de las especies reactivas del oxígeno sobre la membrana celular, así como el estrés mecánico por la pérdida de deformación, resulta en la hemólisis y la causa de anemia hemolítica. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X. La enfermedad puede desencadenar una crisis hemolítica severa al comer las habas, efecto por el cual se le da el nombre de favismo. Los eritrocitos, al no poseer la maquinaria para generar poder reductor, se lisan. La destrucción acelerada por el vaso de los eritrocitos afectados ofrece una resistencia real contra la malaria y contra la anemia drepanocítica. Por eso es que muchas veces hay regiones, sobre todo en África, que coexisten tanto la anemia hemolítica como los enfermos de malaria y de anemia drepanocítica. Este fenómeno en realidad puede dar lugar a una ventaja adaptativa a portadores con la deficiencia. Se han identificado 400 mutaciones aproximadamente en el gen que codifica para la enzima y muchas de ellas producen cambios en aminoácidos en la proteína. Además de la anemia hemolítica, se ha asociado la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con desregulación del crecimiento celular y la señalización, con problemas del desarrollo embrionario y mayor susceptibilidad a enfermedades degenerativas. Si alguien quiere profundizar en estos temas, tienen acá el DOI de un artículo que revisa los mismos. Por otro lado, también podemos tener aumento de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y entonces se ha visto que patologías asociadas a este aumento son fallas del corazón, en la diabetes tipo 2, en la hipertensión y en cáncer. Se ha visto por varios investigadores que la inhibición de la vía de las pentosas reducía la proliferación de células cancerígenas en distintos tipos de cáncer y comprobaron además un aumento de glucosa 6-fosfato que entraba a la vía de las pentosas. Por otro lado, vieron específicamente el aumento de la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en tumores comparado con células normales. Y algo más específico aún, se ha visto que supresores de tumor regulan la actividad de la vía al unirse a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por último, también podemos tener deficiencia parcial de la actividad de la transcetolasa. Como vimos, la transcetolasa requiere también tiamina como cofactor, al igual que vimos en el complejo piruvato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, asociándose entonces la deficiencia de actividad con el síndrome de Wernicke-Korsakoff. La encefalopatía de Wernicke y el síndrome de Korsakoff son afecciones diferentes que a menudo ocurren juntas y ambas se deben al daño cerebral causado por la falta de la vitamina B1. La falta de vitamina B1 es común en personas que son alcohólicas o en personas malnutridas o en aquellas cuyos cuerpos no absorben los alimentos apropiadamente. Bueno, con la evaluación de aumentos o deficiencias de alguna de las enzimas de la vía, hemos llegado al final de este teórico. Les agradezco la atención prestada y les recuerdo que la información del teórico se encuentra disponible en los libros, tanto en el Matthews como en el Leninger, como en el MAT, como en el Strayer, todos libros de bioquímica que apoyan el curso.